Hay algo que tú sientes, pero casi nunca dices en voz alta. Es esa sensación rara cuando estás con una mujer y, aunque haces todo bien, algo no encaja, como si ella no terminara de verte como tú esperas. Y lo peor es que nadie te explica por qué pasa eso. Aquí está el problema, no es que te falte algo, es que estás haciendo cosas que parecen correctas, pero que en realidad hacen que pierdas respeto sin darte cuenta. La mayoría de los hombres nunca ven esto, pero tú sí lo vas a empezar a notar ahora. No es sobre dinero, ni sobre apariencia, ni sobre decir frases perfectas. Hay un patrón más profundo, algo que pasa en momentos pequeños, en detalles que parecen normales, pero que cambian completamente como ella te percibe. Y cuando entiendes eso, todo empieza a verse diferente. Incluso cosas que te pasaron hace años van a empezar a tener sentido, como si encajaran de golpe. Pero hay una parte que casi nadie quiere aceptar, y cuando la escuches, puede incomodarte un poco. Piensa en la última vez que sentiste que una mujer perdió interés, no fue de un momento a otro, fue poco a poco, casi invisible. Y aquí viene lo importante, eso no fue casualidad. Hay señales, hay pruebas, y hay respuestas que tú diste sin darte cuenta. Y sí, hay una forma de cambiar eso, pero no es la que te han dicho siempre. Lo que voy a mostrarte aquí es el patrón completo, paso por paso, para que entiendas que separa a los hombres que ellas respetan de los que solo les caen bien. Y si te quedas hasta el final, vas a ver el momento exacto donde todo cambia, ese punto que casi nadie detecta, pero que define todo. Esto no es para todos, es para hombres que están listos para ver claro, aunque no sea cómodo. Mira, esto empieza en algo muy simple que casi ningún hombre quiere aceptar. Tú crees que caer bien es lo mismo que ser respetado, pero no lo es. Y aquí es donde todo se rompe sin que lo notes. Porque cuando intentas demasiado agradar, cuando cuidas cada palabra para no incomodar, cuando siempre estás disponible, lo que ella ve no es a un hombre fuerte, ve a alguien que está pidiendo aprobación en silencio. Y eso cambia todo. No lo dice, no lo explica, pero lo siente. Te cuento algo corto. Carlos estaba saliendo con una chica, todo iba bien al inicio, hablaban todos los días, él era atento, siempre respondía rápido, siempre decía que sí. Si ella cancelaba, él entendía. Si ella tardaba, él esperaba. Un día ella le dijo, eres muy buen chico, y él pensó que eso era algo positivo. Pero poco a poco ella empezó a responder menos, a mostrarse fría, hasta que un día simplemente se alejó. Carlos nunca entendió qué pasó, porque en su cabeza hizo todo bien. Aquí está el problema, hizo todo bien, pero desde el lugar equivocado. Esto es importante. Cuando tú te enfocas en gustar, dejas de mostrar quién eres realmente. Empiezas a adaptarte, a suavizarte, a evitar cualquier fricción. Y aunque suene raro, esa fricción es necesaria. Porque ahí es donde se forma el respeto. La mayoría de los hombres no ve esto, creen que ser fácil hace que todo fluya mejor, pero en realidad elimina la tensión que crea interés real. Y sin esa tensión, ella no te ve como alguien que puede perder. No se trata de ser frío o grosero. Aquí muchos se confunden. No es volverte distante de golpe. Es dejar de negociar tu valor en pequeños momentos. Es cuando dices lo que piensas aunque no sea perfecto. Es cuando no corres a responder solo para no perderla. Es cuando puedes decir no sin sentir culpa. Es sutil, pero cambia completamente cómo te perciben. Te cuento otra escena. Estás con ella llega tarde, te sonríe y te dice perdón, estaba ocupada. Tú puedes hacer dos cosas. La primera, sonreír, decir no pasa nada aunque si te molestó, y seguir como si nada. La segunda, mirarla tranquilo y decir oye, valoro mi tiempo,
Si quedamos a una hora, es por algo. Sin enojo, sin drama. Solo claro. La mayoría evita ese momento por miedo a incomodar, pero ahí es donde todo cambia. Porque en ese segundo, ella siente que estás parado en algo firme. Y aquí viene algo que no muchos quieren escuchar. Cuando tú no te eliges a ti primero, nadie más lo hace. Y eso no es una frase bonita, es algo que se nota en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo toleras cosas que no deberías. Las mujeres perciben eso muy rápido, mucho más de lo que imaginas. No es lógica, es sensación. Pero todavía falta una pieza clave, algo que conecta todo esto y que explica por qué incluso hombres seguros a veces pierden respeto sin entenderlo. Tiene que ver con un error silencioso que parece pequeño, pero cambia toda la dinámica y casi nadie lo detecta a tiempo. Hay un error que no se nota al principio, pero cambia completamente cómo una mujer te percibe, y lo peor es que tú sientes que estás haciendo lo correcto cuando lo haces. Es ese momento en el que explicas demasiado, cuando justificas tus decisiones, cuando intentas que ella entienda cada cosa que haces. Suena lógico, suena maduro, pero aquí está el problema, transmite duda. Y la duda rompe el respeto. La mayoría de los hombres cree que comunicarse más es mejor, que explicar todo evita malentendidos, pero en este contexto pasa lo contrario. Cuando tú necesitas explicar de más, lo que ella siente no es claridad, siente que estás buscando validación. Y eso cambia la energía. Te cuento algo que pasa mucho. Andrés estaba con una chica que le gustaba bastante. Un día él no pudo verla porque tenía trabajo, algo normal. Pero en lugar de decir simplemente hoy no puedo, tengo cosas que hacer, empezó a dar detalles, a explicar, a justificar, incluso a mandar fotos de lo que estaba haciendo. Él pensaba que así ella no iba a molestarse. Pero después de eso, algo cambió. Ella empezó a responder más seco, menos interesada. Andrés se confundió, porque en su cabeza estaba siendo transparente. Pero lo que ella sintió fue otra cosa. Mira esto con calma. Un hombre seguro no siente la necesidad de convencer. No necesita que todo sea entendido o aprobado. Dice las cosas y ya. No porque sea frío, sino porque está claro consigo mismo. Y esa claridad se siente. No estoy diciendo que no hables o que ocultes cosas. Aquí muchos se van al extremo equivocado. Se trata de cuánto necesitas explicar para sentirte tranquilo. Si necesitas justificarte para no perderla, ya estás perdiendo algo más importante sin darte cuenta. Imagina otra escena. Ella te pregunta ¿por qué no respondiste antes? Tú puedes entrar en modo explicación, contar todo lo que hiciste, intentar que suene válido. O puedes mirarla tranquilo y decir estaba ocupado, luego te escribí. Y ya. Sin tensión, sin ansiedad. La diferencia no está en las palabras, está en la energía. Uno busca aprobación, el otro no. Y aquí viene algo más profundo. Muchas veces tú explicas de más porque tienes miedo de que ella se aleje. Ese miedo no se dice, pero se nota. Se cuela en cómo hablas, en cómo escribes, en cómo reaccionas. Y aunque intentes ocultarlo, ella lo percibe. No como un pensamiento claro, sino como una sensación rara que le baja el interés poco a poco. Te cuento otra historia corta. Luis conoció a una chica en una fiesta. Hablaron bien, hubo conexión. Al día siguiente, él le escribió y todo fluía. Pero cada vez que ella tardaba en responder, él mandaba otro mensaje, luego otro, luego explicaba perdón si molesto, es que pensé en ti. Él creía que estaba mostrando interés. Pero ella empezó a sentir presión. No lo dijo, solo se alejó. Y Luis se quedó pensando que hizo mal. Aquí está el problema. Cuando tú persigues claridad emocional de esa forma,
pierdes presencia. Y sin presencia, no hay respeto. Porque el respeto no nace de cuánto haces, nace de cómo te sostienes cuando no tienes control total de la situación. La mayoría de los hombres no ve esto. Creen que el problema es externo, que ella cambió, que no era la indicada. Pero hay patrones que se repiten, y si no los ves, los vas a repetir con la siguiente, y con la siguiente. Pero todavía hay algo más incómodo que necesitas ver. Algo que haces casi sin pensar, en momentos muy pequeños, y que hace que pierdas valor incluso cuando todo iba bien. Es tan común que parece normal, y por eso es tan peligroso. Hay un momento muy pequeño, casi invisible, donde empiezas a perder respeto, y ni siquiera te das cuenta. Es cuando dices sí cuando en realidad querías decir otra cosa. No lo haces por debilidad consciente, lo haces por evitar tensión, por no complicar las cosas, por mantener todo bien. Pero aquí está el problema, cada vez que haces eso, te alejas un poco de ti mismo. Y eso se siente. La mayoría de los hombres cree que ser flexible siempre es bueno, que adaptarse es parte de una relación sana. Y sí, hay momentos donde eso es cierto. Pero cuando se vuelve un patrón, cuando siempre eres tú el que se acomoda, el que cede, el que ajusta, algo cambia. Ya no es conexión, es desequilibrio. Te cuento algo que parece simple. Marcos estaba saliendo con una chica que le gustaba mucho. Un día él quería verla, tenía el plan, el lugar, todo. Ella le dijo mejor otro día, hoy no tengo ganas. Y él, aunque sí quería verla, dijo sí, claro, no pasa nada. Lo dijo tranquilo, sin discutir. Pero eso no quedó ahí. Días después pasó lo mismo, y luego otra vez. Poco a poco, él empezó a acomodarse a lo que ella quería siempre. Y sin darse cuenta, dejó de liderar su propia vida en esa relación. Esto no es sobre ser dominante ni imponer. Es sobre no desaparecer. Porque cuando tú desapareces en decisiones pequeñas, ella deja de verte como alguien firme. No lo piensa así, pero lo siente. Y cuando una mujer siente que tú no estás parado en lo que quieres, empieza a relajarse demasiado contigo. Y esa relajación no siempre es buena, a veces es el inicio de la pérdida de respeto. No es que tengas que decir no a todo. Ese es otro error común. Es saber cuando un sí viene de verdad y cuando viene del miedo a incomodar. Y eso cambia completamente la energía. Mira esta escena. Estás con ella, están decidiendo qué hacer. Tú propones algo, ella duda, dice que no está segura. En lugar de sostener tu idea o proponer otra con claridad, tú dices bueno, lo que tú quieras. Suena amable, suena fácil, pero ahí pasó algo. En ese segundo, le entregaste la dirección. Y si eso se repite, ella empieza a sentir que todo depende de ella. Y aunque al inicio parezca cómodo, después se vuelve pesado. Te cuento otra historia. Diego conoció a una chica en el trabajo. Empezaron a salir, todo fluía. Pero cada vez que ella proponía algo, él decía que sí, aunque no le gustara tanto. Iban a lugares que él no elegía, hacían planes que no le nacían. Él pensaba que así la hacía feliz. Pero con el tiempo, ella empezó a perder interés. No porque él fuera malo, sino porque dejó de sentirse como alguien con dirección propia. Aquí está el problema. Cuando tú siempre estás disponible para lo que ella quiere, dejas de ser alguien que ella puede perder. Y eso cambia cómo te trata, cómo te habla, cómo te valora. No es consciente, pero pasa. Y hay algo más profundo aquí. Muchas veces tú dices sí porque quieres evitar conflicto. Pero el conflicto bien manejado no destruye la conexión, la define. Muestra límites, muestra carácter, muestra que hay algo real. Sin eso, todo se vuelve plano.
La mayoría de los hombres no ve esto. Creen que mientras no haya problemas, todo va bien. Pero en realidad, a veces la falta de fricción es la señal de que algo importante está faltando. Y cuando eso falta, el interés baja, despacio, sin aviso. Pero todavía hay algo más que necesitas ver. Porque incluso si empiezas a decir más no, incluso si te plantas un poco más, hay pruebas que ella hace sin decirte nada, y ahí es donde muchos hombres vuelven a fallar sin entender por qué. Hay cosas que una mujer nunca te va a decir directamente, pero sí las va a probar. No como un juego malo, no como manipulación consciente, sino como una forma natural de sentir quién eres de verdad. Y aquí es donde muchos hombres fallan, porque no entienden que están siendo observados en momentos pequeños, casi invisibles. Esto es clave. No son las palabras grandes, no son las promesas, no es lo que dices cuando todo está bien. Es lo que haces cuando algo cambia, cuando hay un poco de incomodidad, cuando no tienes el control total. Ahí es donde ella mide tu estabilidad. Te cuento algo muy real. Javier estaba con una chica que le gustaba mucho. Todo iba bien, risas, conexión, planes. Un día ella empezó a responder más corto, más fría. No desapareció, pero cambió. Y Javier lo sintió de inmediato. Ese mismo día empezó a escribir más, a preguntar si todo estaba bien, a intentar arreglar algo que ni siquiera estaba claro. Ella no le dijo nada, pero estaba mirando. Aquí está el problema. Ese cambio pequeño era una prueba. No una prueba pensada como examen, sino una forma de ver cómo reaccionas cuando algo no es perfecto. Y Javier, sin saberlo, mostró ansiedad. Mostró que necesitaba que todo estuviera bien para estar tranquilo. Y eso cambió la percepción. No es que tengas que ignorar o actuar como si no te importara. Ese es otro error. Es como te sostienes en ese momento. Si te mantienes igual, si no entras en pánico, si no intentas controlar lo que no entiendes todavía, eso transmite algo muy fuerte. Transmite que no dependes de ese cambio para estar bien. Mira otra escena. Estás con ella, están hablando, y de repente ella hace un comentario un poco irónico, algo como seguro haces esto con todas. No es un ataque directo, es ligero, pero tiene algo detrás. Tú puedes reaccionar defendiéndote, explicando, intentando dejar claro que no eres así. O puedes sonreír tranquilo y decir si pensara eso, no estaría aquí contigo. Sin tensión. Sin necesidad de convencer. Ahí pasó algo importante. Porque en lugar de entrar en su marco, te mantuviste en el tuyo. Y eso se siente. Te cuento otra historia. Mateo estaba saliendo con una chica que a veces cancelaba planes a última hora. No siempre, pero pasaba. La primera vez, él dijo no pasa nada. La segunda, también. La tercera, ya le molestó, pero igual lo dejó pasar. Hasta que un día simplemente dejó de proponer planes. No habló, no dijo nada. Se cerró. Y ella lo notó. Porque no era firme antes, y ahora desaparecía. No había consistencia. Aquí está el detalle que pocos ven. No es solo pasar la prueba, es cómo la pasas. Si hoy reaccionas con calma y mañana con inseguridad, el mensaje se rompe. Y cuando el mensaje se rompe, el respeto se vuelve inestable. La mayoría de los hombres piensa que estas cosas son casuales, que el interés de una mujer sube y baja sin razón. Pero no es así. Hay patrones, hay señales, hay momentos donde ella está viendo si tú te mantienes o te pierdes. Y aquí viene algo incómodo. Muchas veces tú fallas en estas pruebas porque ni siquiera sabes qué están pasando. Reaccionas en automático, desde el miedo, desde la costumbre, desde lo que siempre hiciste. Y eso es lo que te mantiene en el mismo resultado una y otra vez.
Pero hay un punto más profundo todavía. Porque incluso si empiezas a notar estas pruebas, incluso si mejoras tus reacciones, hay un momento exacto, muy específico, donde todo se define. Un momento que parece pequeño, pero que cambia completamente cómo ella te ve a largo plazo. Hay un momento que casi nadie ve, pero define todo. No es cuando todo va bien, no es en las risas, no es en los mensajes largos. Es en un instante incómodo, pequeño, donde algo no sale perfecto, y tú tienes que reaccionar. Ahí es donde ella decide, sin decirlo, cómo te va a ver a partir de ahora. Este momento no avisa. No llega con una señal clara. Aparece en algo simple, como un cambio de tono, una duda, una distancia leve. Y tú, si no estás atento, reaccionas como siempre. Y ahí se rompe. Te cuento algo que pasa más de lo que crees. Daniel estaba con una chica, todo fluía, había conexión real. Un día estaban hablando y ella mencionó a otro hombre, algo casual, un amigo del trabajo. No fue nada directo, no fue provocación clara. Pero Daniel lo sintió. En ese segundo, tuvo dos opciones. Mantenerse tranquilo, seguir en su centro, o reaccionar desde la inseguridad. Y sin darse cuenta, eligió la segunda. Empezó a hacer preguntas, a comparar, a tensarse un poco. No fue exagerado, pero fue suficiente. Aquí está el problema. Ese pequeño cambio en su energía le mostró algo a ella. Le mostró que su seguridad dependía de lo que estaba pasando afuera. Y cuando eso pasa, el respeto baja, aunque nadie lo diga. No es que no puedas sentir. Claro que sientes. Pero es como sostienes ese momento. Porque el respeto no se construye cuando todo es fácil, se construye cuando algo se mueve, y tú no te desarmas. Mira otra escena. Estás con ella, y de repente ella se muestra distante, no como antes. Tú lo notas. Tu mente empieza a pensar cosas, preguntas, dudas. Y ahí llega el punto. Puedes ir detrás de esa distancia, intentar llenarla, o puedes observar, mantenerte firme, seguir siendo tú sin cambiar el ritmo. Esa diferencia es todo. Te cuento otra historia. Sergio llevaba semanas viendo a una chica. Todo parecía avanzar. Pero un día ella canceló un plan importante. No dio mucha explicación. Sergio sintió molestia, pero también miedo de perderla. Y en lugar de marcar ese momento con claridad, dijo: no pasa nada. Pero sí pasaba. Y ella lo sintió. Sintió que él no iba a sostener lo que quería cuando las cosas no fueran cómodas. Y desde ahí, algo cambió. Aquí está el punto que conecta todo lo que has escuchado. No es lo que haces la mayor parte del tiempo, es lo que haces en el momento clave. Ese segundo donde puedes elegir entre sostenerte o ceder. Entre mantener tu valor o negociarlo. La mayoría de los hombres pierde ahí. No porque sean débiles, sino porque nunca les enseñaron a ver ese momento. Nadie les dijo que ese segundo vale más que todo lo demás. Y por eso repiten el mismo patrón, con diferentes mujeres, en diferentes situaciones. Y hay algo más fuerte todavía. Cuando tú pasas ese momento de forma correcta, no necesitas hacer más. No necesitas convencer, no necesitas perseguir, no necesitas explicar. Porque lo que ella siente en ese instante cambia su forma de verte. Es silencioso, pero es profundo. Pero también hay una verdad incómoda. Este momento no se puede fingir. No puedes actuar seguridad si por dentro estás dependiendo. Porque se nota. Siempre se nota. Por eso esto no es una técnica, es una forma de estar. Y ahora entiendes por qué todo lo anterior importa. ¿Por qué dejar de agradar? ¿Por qué no explicar de más? ¿Por qué no decir sí cuando no quieres? ¿Por qué sostener las pruebas?
Todo apunta a este punto final. Este momento donde todo se define sin palabras. Y si llegaste hasta aquí, ya ves algo que la mayoría no ve. Pero lo más importante no es entenderlo, es empezar a notarlo cuando pase. Hay algo que no te van a decir, pero lo has sentido más de una vez. Puedes hacer todo bien y aún así perder el respeto de una mujer. Y no es porque no sea suficiente, es porque, en momentos clave, te desconectas de ti mismo. Eso es lo que cambia todo. Aquí está lo incómodo, la mayoría de los hombres nunca lo ve. Prefieren pensar que el problema está afuera, en ellas, en las circunstancias, en la suerte. Pero no, el patrón está en ti, en esos pequeños segundos donde decides sin darte cuenta. Para. No es un ataque, es claridad. Porque cuando lo ves, dejas de repetirlo. Y eso te pone en un lugar distinto. Un lugar donde ya no reaccionas por miedo, donde no necesitas agradar para sentirte seguro, donde no negocias tu valor en silencio. Y eso se siente. No tienes que decirlo, no tienes que explicarlo. Se nota en cómo hablas, en cómo miras, en cómo te mantienes cuando algo no es perfecto. Te voy a decir algo que puede incomodar un poco. A veces, lo que tú llamas ser buena persona es en realidad miedo a perder. Y ese miedo es lo que te hace ceder, explicar, adaptarte demasiado. No es maldad, es falta de claridad. Pero cuando cambias eso, cuando empiezas a elegirte incluso en momentos incómodos, algo se ajusta. Las dinámicas cambian sin que tengas que forzarlas. Y aquí es donde todo conecta. Dejar de agradar, no explicar de más, no decir sí cuando no quieres, sostener las pruebas, mantenerte en el momento clave, no son técnicas separadas. Es una sola cosa. Es presencia. Es estar contigo, incluso cuando hay tensión. Y eso es lo que separa a los hombres que ellas respetan de los que solo les caen bien. La mayoría no va a hacer este cambio. No porque sea difícil, sino porque implica ver cosas que duelen un poco. Implica aceptar que muchas veces supiste lo que pasaba, pero decidiste no verlo. Pero si estás aquí, leyendo esto hasta el final, es porque ya no quieres seguir igual. Eso ya te pone en otro nivel. Ahora quiero leerte. Dime algo simple, sin filtro. ¿En qué momento sentiste que perdiste el respeto de una mujer, aunque no lo dijera directamente? Ese momento donde algo cambió y no supiste por qué. Escríbelo. Porque ahí, justo ahí, está la clave que ahora puedes empezar a ver diferente.